Arrancamos, vamos a abrir la palabra de Dios en el capítulo de Juan, capítulo 4 de Juan, del Evangelio según San Juan. Juan, capítulo 4. ¿Se escucha bien? ¿Ahí? ¿Me lo pego más? ¿Ahí? ¿Se escucha bien? Juan, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo primero hasta el versículo 14 y el 15, quizás. Solo hasta ahí hoy. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 15. Dice así: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, como recién cantábamos, que tú nos muestres a Cristo, Señor, y que nos muestres, Señor, que solo en Jesús, el Hijo de Dios, hay verdadera satisfacción para la sed espiritual. Solo Jesús puede ofrecernos ese agua de vida eterna, Señor. Enséñanos, Padre, por favor. Ayúdanos a ser transformados por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra, Señor. Nos encomendamos a tu gracia. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Confesiones de Agustín de Hipona, capítulo 1, primera sección, primer párrafo. Dice esto, escuchen. Grande eres, Señor, y por entero loable. Grande es tu virtud, y para tu sabiduría no hay número. Y alabarte desea el ser humano, mera porción de tu creación. Y el ser humano, que exhibe su carácter mortal, que exhibe el testimonio de su pecado y el testimonio de que te opones a los soberbios, con todo, alabarte quiere el ser humano, mera porción de tu creación. Tú le incitas a que le deleite alabarte, porque nos has hecho para ti. E inquieto está nuestro corazón hasta que descansa en ti. Y un poco creo que esto refleja el punto del sermón de hoy, ¿sí? Que solo en Jesús hay verdadera satisfacción para el alma sedienta. Solo Jesús satisface la sed espiritual inherente
en cada persona del género humano. ¿Sí? Cada uno. Agustín dice, Señor, vos sos grande, sos infinito, sos loable, entero. Todo lo que veo en vos es loable, hasta el grado más alto. Pero el ser humano, que es una mera creación tuya, que es algo que está muy por debajo, quiere alabarte. Y vos sos el que realmente le estás incitando a alabarte. Y somos adoradores. Todos los seres humanos, no solo nosotros los cristianos. El ser humano es adorador. ¿Sí? Y me encanta cómo termina. Inquieto está nuestro corazón. Está inquieto, somos corazones inquietos. Hasta que por fin ese vacío espiritual sea lleno, estamos inquietos. Inquieto está nuestro corazón hasta que haya descanso en ti. El predicador de Eclesiastés expresa algo parecido. Él dice, nunca se sacia. No se sacia el ojo de ver, no se sacia el oído de oír. Yo mismo acumulé riqueza, tuve todo lo que se podría tener y no tuve saciedad. No hay forma. No hay forma. Todo es vanidad, aflicción de espíritu, correr detrás del viento. Sí, no hay forma. No hay forma. Sí, pero este pasaje que acabamos de leer nos revela que solo Jesús, el Hijo de Dios, satisface nuestra alma sedienta y vacía. ¿Sí? He titulado este sermón Sed de Dios, porque ilustra ese punto. ¿Sí? El ser humano existe en esta especie de vacío. Todos lo tenemos. ¿Sí? Lo reconozcas o no lo reconozcas, lo tenés. ¿Sí? Tenés una necesidad inherente de la persona de Dios. Y es muy evidente, ni siquiera, bueno, lo dice la Biblia, ¿no? Sabemos que es así porque la Biblia lo dice y es palabra de Dios, pero también lo vemos en todos lados. Aún con el avance del ateísmo, que en definitiva es una religión también, más del 91% de las personas son teístas, creen, bueno, de todo, ¿no? Ahí entra un gran número de gente, pero el ser humano es adorador por naturaleza, por todos lados, por donde lo veas. ¿Sí? Y aún el ateísmo, ¿no? Que en el fondo termina siendo naturalismo, que es adoración de la creación, básicamente. Porque son almas inquietas, también. ¿Sí? Hay un vacío ahí que no hay forma, no hay con qué llenarlo, no hay con qué darle. Hagas lo que hagas, te subís al Uritorco, te unís a cualquier tipo de secta, adoptás cualquier tipo de espiritualidad alternativa que está muy de moda, registros akáshicos, registros estos ancestrales, y no hay forma. Son personas que están en el medio del mar, en una balsa, abandonados, y no tienen agua, y lo único que hacen es, tomar agua del mar, pero ese agua en realidad lo que hace es deshidratarlos más rápido, es empeorar su situación, ¿sí? Y eso es lo que sucede, ¿sí? El Señor reprendió a Israel en Jeremías 2:13, diciéndoles, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. No hay agua ahí. Parece que hay un pozo, parece que te vas a saciar, pero no hay agua. No hay agua. Es toda la laraca tiene, pero el contenido no está, no sacia. Sí, hay otra sección de la Biblia que habla de que los falsos maestros son como vientos y nubes, pero sin lluvia. Es el amague nomás. No sacia, no llena, de ninguna manera. De ninguna manera. Y lo que este pasaje nos dice es que solo Jesús, el Hijo de Dios, satisface plenamente nuestra sed espiritual. Eso es mucho. Eso es mucho. ¿Sí? Lo que Jesús está afirmando acá es eso. Jesús es el Hijo de Dios que trae satisfacción al alma sedienta. Él mismo dijo, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Esa es una afirmación bastante osada, digamos, ¿sí? No cualquiera podría hacerla.
Bueno, a los fines de estudiar este pasaje lo vamos a dividir en 3 secciones. La primera sección del versículo 1 al 6, le titulé la sed de Jesús. Vemos a Jesús evitando conflictos, cansado, sediento, moviéndose de un lado a otro, caminando como cualquiera de nosotros. La segunda sección del versículo 7 al 12 la titulé la sed de la mujer samaritana que se encontró con Jesús en el pozo. Y creo que la sección clave de lo que acabamos de leer son los versículos 13 y 14, que todo conduce como un embudo a esta afirmación del Señor Jesús de que Él es el agua de vida eterna, o que Él va a darle a esta mujer el agua de vida eterna. Bueno, arranquemos entonces. El versículo primero dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Bueno, recordemos el contexto, ¿no? Un capítulo atrás Jesús está en Jerusalén, está hablando con Nicodemo. Después Él se mueve a Judea y empieza a bautizar en la zona de Judea. Ahí estuvimos el sermón pasado. Vimos cómo hubo este recelo de parte de los discípulos de Juan. Mirá, del otro lado del Jordán está que bautizaba con vos. Bueno, evidentemente el ministerio de Jesús comienza a tomar más relevancia. Lo vimos en el sermón pasado. ¿Sí? Juan dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y la popularidad de Jesús estaba creciendo, evidentemente. ¿Sí? Recuerden, los discípulos de Juan dicen, todos vienen a Él. Y recuerden que los judíos habían enviado a preguntarle a Juan el Bautista. Apenas el ministerio de Juan comenzó a juntar gente, a juntar masa, ellos mandaron a preguntarle, ¿quién sos vos? ¿De dónde venís? ¿Qué estás haciendo? Sí, y era cuestión de tiempo hasta que envíen a hablar con el Señor Jesús. Los fariseos, recordemos, es en ese entonces la más rigurosa secta que hay dentro del judaísmo. Ellos tenían parte no solo con la cuestión religiosa, sino también política. Ellos eran parte del Sanedrín y tomaban decisiones a nivel de gobierno, digamos. Si bien ellos estaban subyugados por Roma, claramente, pero tenían su grado de poder. Sí, Jesús oye que los fariseos habían escuchado decir que Él estaba ganando popularidad. Sí, ellos, todo el tiempo estos fariseos son vistos como los antagonistas del Señor Jesús. Básicamente ellos eran hipócritas, eran demasiado escrupulosos con el cumplimiento ceremonial de la ley, con el cumplimiento externo, pero después internamente eran todos hipócritas. Era una basura, su corazón literalmente era toda una porquería, según lo describe el mismo Señor. ¿Sí? Así que el Señor vio que de alguna manera la mira de estos fariseos de Juan el Bautista comenzó un poco a verlo a Él. Sí, Él decide evitar llamar la atención y decide salir un poquito más, irse al norte. Nos aclara, esto es un comentario de Juan el apóstol cuando dice el versículo 2, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. ¿Sí? Y muy probablemente Jesús no bautizaba para no crear algún tipo de rivalidad. Suena parecido a lo que dice Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 1 o 2, cuando les dice, miren, yo no me envió el Señor Jesús a bautizar, bauticé a muy poquita gente porque justamente yo quería evitar algún tipo de rivalidad. Probablemente lo que el Señor Jesús estaba haciendo al permitirle bautizar a sus... Y bueno, desde ese entonces se separaron, ¿no? Más tarde, un rey llamado Omri, en el año 721 a.C., antiguamente la capital del Reino del Norte era Siquem, se llamaba la ciudad, pero este Omri le cambia la capital, compra una colina a un tal Semer y le pone Samaria. Y a partir de ese entonces la capital del Imperio del Norte es Samaria. Cuestión que el Reino del Norte cae por el Imperio Asirio, y lo que hace el rey de Asiria es llevarse a todos los que habitaban en el Reino del Norte y pone ahí otra gente, pone babilonios, gente de otras naciones, inclusive asirios, y ahí, bueno, había toda una mezcla de paganismo tremendo, ¿no? Pero empiezan a tener un problema, se los empiezan a comer los leones. Dice la Biblia que Jehová envía leones y empiezan a comer la gente. Y le dan aviso al rey de Asiria, le dicen, nos están comiendo los leones acá. Lo que pasa es que
No sabemos cómo son las leyes del Dios de esta tierra. Así que el rey de Asiria tiene una idea y decide enviar sacerdotes para que les enseñe la ley de Jehová. Y dice la palabra que sí, que evidentemente fueron los sacerdotes y comenzaron a enseñar la ley judía, y que a partir de ese entonces empezaron a convivir en Samaria todo el paganismo y también la religión judía. Y eso fue, imagínense, pasaron generaciones y generaciones y generaciones y generaciones, a tal punto que, bueno, quedó hecho una religión judeo-pagana, digamos, la de los samaritanos. Ustedes imagínense eso en la mente de un fariseo, eran leprosos, eran rabiosos, era todo inmundicia. ¿Sí? Ellos ya eran tan distintos a tal punto que tenían costumbres distintas, cultura distinta, probablemente algún tipo de lenguaje distinto y manera de vestir distinta. Al Señor Jesús, en una ocasión pasando por Samaria, no lo recibieron porque se dieron cuenta por cómo estaba vestido de que él iba a Jerusalén. ¿Sí? Así que ese es un poco el contexto, ¿sí? Eso es lo que tenemos que entender, que Samaria tenía un sistema religioso judeo-pagano, costumbres distintas, cultura distinta, ¿sí? Y por supuesto eran muy, pero muy odiados por los judíos. Un judío ortodoxo hubiese esquivado Samaria, no pasaba por Samaria. Cruzaba el río Jordán, subía y volvía a cruzar el río Jordán, cruzaba 2 veces el río con tal de no pisar el suelo contaminado de Samaria. Los judíos, cuando realmente se enojaron con Jesús, porque Jesús les dijo que, o los líderes judíos más bien, que ellos eran hijos del diablo, le dijeron, ¿ah, sí? ¿Vos no decimos bien que vos tenés un demonio y que sos samaritano? Imaginen. Ese era el insulto más alto. Por encima de un endemoniado venía un samaritano para los judíos. Pero, curiosamente, Juan dice, era necesario para el Señor Jesús pasar por Samaria. Y cada vez que nosotros encontramos esta expresión, es necesario en el Evangelio de Juan, lo que notamos es que hay una verdad espiritual importante. Es necesario nacer de nuevo, dice el 3.7, es necesario que el hombre sea levantado, 3.14, es necesario que en espíritu y en verdad le adoren, en esta misma conversación, en el 4.24, es necesario hacer las obras del que me envió, y así. ¿Sí? El Señor Jesús realmente le dio un lugar concurrido para evitar problemas. Eso, digo que es hermoso porque tiene para nosotros una aplicación personal. ¿Sí? Como Él, a veces pareciera un imposible porque Él es Dios, nosotros no somos Dios. Pero de vuelta, el Señor Jesús, salvo que la ocasión lo amerite, Él no hacía uso de su deidad. Él, en la dependencia del Santo Espíritu, estaba cansado, descansaba, tenía sed, pedía agua, y así, como todos nosotros. Como todos nosotros. Evita problemas. ¿Sí? No tenés un balde, le dice la mujer. Él sufre por amor a la gloria del Padre y el bien de la humanidad perdida. Si Cristo sufre por hacer la voluntad de Dios, bueno, para nosotros también corre, para nosotros también es posible. ¿Sí? Era necesario que así fuese, que Él sea completamente hombre, porque, de vuelta, y que Él pase por ahí, por Samaria, porque, como estamos diciendo, solo Jesús satisface el alma sedienta, no hay otro. Un religioso, ella es una mujer del vulgo, un hombre encumbrado, una mujer, un legalista, una libertina, un judío y una samaritana. Pero el punto que tienen en común Nicodemo y la mujer samaritana es que los dos están espiritualmente sedientos, muy sedientos. Sí. Qué loco pensar que ellos ya están disfrutando de las glorias celestiales juntos. Está lleno de gente así el cielo. Gente de todo tipo. Sí, gente muy distinta, muy distinta. Bueno, lo que viene ahora también es algo, se nos pasa en la lectura y es sorprendente. Y Jesús le dijo, dame de beber. Ustedes saben, como ya les expliqué, judíos y samaritanos no se tratan entre sí, no se hablan. Judíos y samaritanos no se piden favores. Y judíos y samaritanos no toman del mismo vaso, no toman del mismo balde, seguro. ¿Sí? Sí o sí. De hecho, los judíos, si por alguna razón tenían que lamentablemente pasar por la región samaritana, ellos ya tenían previsto que iban a comprar comida cruda, como dátiles y cosas así, para que después la pudiesen lavar
para sacarle toda la inmundicia samaritana. Pero Jesús le está diciendo, ¿me podés dar agua de tu vaso? Él está, todos los 700 años de historia que vimos de separación entre samaritanos y judíos, Él lo está derribando todo eso así de un sacudón. Un hombre, fíjense también esto, ¿no? Que es un hombre, en este caso judío, pidiendo el favor de una mujer. Cuando los discípulos llegan, ellos no se sorprenden de que esté hablando con alguien que sea samaritano, sino que está hablando con una mujer. ¿Sí? Y Jesús dio en su ministerio un lugar importante a las mujeres. Muy importante. Un rabí de la época no tenía ningún tipo de conversación en público con una mujer, de ninguna manera. Mucho menos que sean sus seguidores, para nada. Para nada. De hecho, escuchen esto lo dice el Talmud. Un rabino dice en el Talmud, sería mejor que las palabras de la Torá fueran quemadas a que deban ser confiadas a una mujer. Imaginen. Tremendo. Tremendo. Sí, pero el Señor Jesús no es así. Sí, las mujeres tienen una parte muy importante en su ministerio. Eso también es totalmente contracultural. Él está dispuesto a compartir sus enseñanzas con esta mujer y su balde, si la mujer se lo presta. Dice el versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. También algo llamativo ahí, porque si vos necesitas comida no mandás a los 12, piénsenlo, ¿no? No hace falta que vayan todos los discípulos a comprar comida, pero el Señor mandó a todos, porque Él quería tener una conversación a solas con la mujer, quería estar tranquilo, ¿sí? Necesitaba conversar con ella. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Como, ¿qué te está pasando? ¿No te das cuenta? ¿No te diste cuenta que soy una mujer samaritana? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre pedirme agua? ¿Sí? ¿Que no te diste cuenta? Vestimos distinto, tenemos costumbres distintas, hablamos distinto. Y aclara el apóstol Juan, esto es una nota del apóstol Juan cuando dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, en primer lugar, si conocieras lo que Dios te regala, eso es lo que es un don, ¿sí? Un regalo. Hablamos de los dones como un regalo, el don de su gracia, la Biblia habla del don de su gracia como un regalo, el don de la vida eterna, todas maneras de decir algo que Dios te está regalando, algo que Dios te lo da. Juan 3:16, Jesús es el gran don de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado en regalo a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo le expresa a los Corintios, 2 Corintios, al finalizar el capítulo 9, gracias a Dios por su don inefable, y está diciendo gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Es decir, que el Señor Jesucristo le está diciendo, si vos supieras que yo soy el regalo de Dios para vos, si vos conocieras lo que Dios te está regalando, y continúa el texto diciendo, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Si vos conocieras este regalo de Dios, y si conocieras quién soy yo, entonces estaríamos invirtiendo. Vos me pedirías algo a mí, no te estaría yo pidiendo algo a vos. Pobrecita, la mujer no tenía la más pálida idea. Me pasó alguna vez parecido. Yo soy una persona que le gusta mucho el tenis, de toda mi familia nos gusta mucho el tenis. Y en una ocasión yo era chico, estábamos en Buenos Aires, y oímos que un jugador, digamos, conocido, iba a entrenar en un club ahí en Buenos Aires y dijimos, bueno, vamos a verlo. Entonces llegamos ahí a la cancha y no había nadie, el horario que estaba previsto, solo había un chico ahí parado en la cancha. Y vamos, le decimos, che, mirá, queríamos ver entrenar a tal persona que nosotros conocemos. Ah, sí, creo que ya va a venir, dice. Sí, espero que ya venga. Bueno, llega esa persona que conocemos, entrenan. ¿Y entrena con quién? Con este chico que estaba ahí parado. Nosotros pensamos que era el playero, el canchero. El canchero es el que arregla las canchas, ¿no? Unos meses después, vimos a ese jugador jugar con Roger, ese chico que estaba ahí parado en la cancha, jugar con Roger Federer en Tokio, de igual a igual, un jugador de talla mundial.
no teníamos la menor idea. Yo le hubiese pedido una foto, un autógrafo, algo, no tenía la menor idea que era él. O sea, bueno, esta mujer me ganó, esta mujer me superó, claramente, ¿sí? Porque ella estaba hablando con el mismísimo rey del universo, no tenía la más pálida idea. No tenía, a tal punto no tenía más pálida idea que le dice, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿Vos tenés un balde? No tenés un balde, yo tengo un balde. Creo que no estamos en igualdad de condiciones. ¿Sí? ¡Fua! Qué perdida que estaba, ¿no? Si había alguien que no necesitaba nada, si había alguien que no necesitaba un balde para conseguir agua, era él. Era él. ¿Dónde, pues, tienes el agua viva? Y agua viva, la expresión agua viva hace referencia a un agua corriente, digamos. No es un agua estancada. Como cité al principio de Jeremías 2:13, me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Sí? ¿Vos conocés? Le está diciendo, ¿vos conocés alguna otra fuente de agua corriente? Y en este punto, el versículo 12, pareciera que todo va a terminar mal, porque dice la mujer, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Pareciera que va todo mal acá, ¿no? ¿Quién te crees que sos? Básicamente le está diciendo eso. Vos sos más que nuestro padre, no, nuestro padre, le está diciendo. Porque de vuelta, samaritanos y judíos todos reclamaban ser los originales, por así decirlo. Bueno, si no tuviéramos más información que esto, si acá terminara el relato de este encuentro, todos pensaríamos que esto terminó todo mal. ¿Sí? O si nos salteásemos, imaginen que nos vamos al versículo 39, que dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, porque decía, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vienen los samaritanos a él, bueno, es un éxito rotundo, ¿sí? Y el 42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho. Bueno, si nos faltara esta parte, no entenderíamos nada, ¿sí? Por eso esta parte que sigue es la más importante de esta sección. La respuesta que el Señor le va a decir a la mujer samaritana en el versículo 13 es lo que cambia todo, ¿sí? Y por eso entramos al último punto de mi bosquejo, versículos 13 y 14, el agua viva de Jesús para la mujer samaritana. Y lo que va a expresar Jesús es el punto principal de mi sermón, que solo Jesús, el Hijo de Dios, satisface plenamente la sed espiritual. Hasta acá vimos del versículo 1 al 6 a Jesús con sed, con hambre, evitando problemas, pero buscando la gloria de Dios, no importa, sufriendo por eso. Versículos 7 al 11, la mujer que tenía sed fue al pozo, pero el Señor le dice, vos tenés un problema peor. Vos tenés una sed todavía más profunda que resolver. ¿Sí? Versículos 13 y 14 entonces. Para mí la clave de esta sección. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Bueno, lo que Jesús está diciendo acá es declararse Dios mismo, inequívocamente. O sea, solamente lo puede afirmar un loco, alguien que no está consciente de lo que está diciendo, lo puede afirmar un mentiroso, un manipulador, pero sabemos que el Señor Jesús no es ningún manipulador, porque propios y ajenos reconocían que no había pecado en él. Propios y ajenos. Todos sus apóstoles que estuvieron 3 años con él, dijeron, este hombre es perfecto. Sus enemigos, a sus enemigos el Señor le preguntó, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Ninguno, no hay forma. ¿Sí? Jesús no es un loco, es todo lo contrario, es la sabiduría, no es un mentiroso, es la santidad. Entonces eso nos deja la tercera opción, es Dios, solo Dios puede afirmar eso, solo Dios. Y esto es también la paradoja, ¿no? Este hombre sediento, cansado, es Dios mismo ofreciendo agua de vida eterna a esta mujer. Hermoso. Además de eso, el Antiguo Testamento una y otra vez identificaba a Dios mismo como la fuente de agua viva. Y cito, por ejemplo, Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá
cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Suena también un poco como el Salmo 1, dice algo parecido, ¿no? Este hombre que está alimentándose de la palabra todo el tiempo, que está siendo alimentado por un río de agua viva. Versículo 10 de esta misma sección de Jeremías. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se aparten de ti serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Cuando el Señor Jesús está diciendo, yo te voy a dar aguas vivas, de alguna manera está diciendo, yo soy Dios. ¿Sí? Y para el lector de Juan, bueno, si era un poco ávido en el Antiguo Testamento, rápido, podía darse cuenta, podía entender esto. Jesús es el Hijo de Dios que trae satisfacción al alma sedienta. Leímos recién el Salmo 63, y es, Dios mío, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y el punto del Salmo es que solo Dios trae satisfacción al alma. Salmo 42, 1 y 2, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo y verdadero. Y irónicamente se pregunta el salmista, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esta mujer estaba delante de Dios y no se había dado cuenta aún. El Señor le dice, sino que el agua que yo te daré será una fuente de agua, y dice más, que salte para vida eterna. El concepto de vida eterna se repite más en el Evangelio de Juan que en todos los otros evangelios juntos. Y es muy interesante, yo a riesgo de ser un poco tedioso, anoté cada uno de ellos y los voy a citar, porque nos va a dar un pantallazo de qué está queriendo decir el Señor Jesús cuando dice, yo te voy a dar un agua que va a saltar para vida eterna. Bueno, ¿qué es entonces vida eterna? Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna. 5:39, él le dice a los judíos, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. A la multitud que acaba de ser alimentada, trabajad, 6:27, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo el que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Le respondió, 6:68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. 10:28, el Señor diciendo, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. 17:2, y creo que este es el cierre perfecto, 17:2 y 3. Como le has dado potestad sobre toda carne, es el Hijo orando al Padre, el Señor Jesucristo orando al Padre. Padre, como le has dado al Hijo potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Solo un ser infinito como nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo puede satisfacer eternamente el alma humana. Solo este Dios. Ustedes, nosotros lo notamos, digamos. Todas las cosas que nos entusiasman en la vida, todas las cosas que nos dan cierta satisfacción, pasan. Lo que al principio quizás era algo que nos daba mucha alegría, después más o menos, después ya poco o nada. Pero la satisfacción en Dios y en Cristo Jesús es inagotable, es una fuente inagotable, no se acaba, porque es un ser infinito. Esta es la vida eterna, conocer al Dios verdadero para siempre y a Jesucristo, a quienes has enviado. Porque solo Jesús, como dije, el Hijo de Dios, satisface plenamente nuestra sed espiritual. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir?
¿cómo vamos a satisfacer? ¿Cómo vamos a refrescarnos espiritualmente? Bueno, solo en Jesús. ¿Sí? Y es mi oración de que la respuesta de cada uno de nosotros sea semejante a la de esta mujer. Versículo 15, y solo hasta acá es: la mujer le dijo, Señor, dame este agua, para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Bueno, la mujer empezó un poco a captarla, no del todo, y de hecho lo vamos a ver en el resto de la conversación, pero ella por lo pronto decidió confiar en la palabra del Señor Jesús. Quizás no la entendió del todo, pero Señor, vos tenés este agua, yo la quiero. ¿Sí? Yo estoy dispuesto, decime. Finalmente, no solo la mujer, como lo vimos en los versículos 39 al 42, sino toda esa ciudad samaritana conoció al Señor Jesús y afirmaron que era el Hijo de Dios. Solo en Jesús hay satisfacción para el alma sedienta. Para cerrar, escuchen lo que dice Isaías. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá nuestra alma. Con razón es que Agustín decía, porque nos has hecho para ti e inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. Solo en Jesús, el Hijo de Dios, hay satisfacción. Apocalipsis 22:17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Oremos. Señor amado, gracias. Gracias, Señor, porque en Jesús, Señor, encontramos satisfacción en nuestra alma sedienta, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque Él es todo lo que necesitamos, Señor. Padre, aunque somos necios, aunque somos tercos, Señor, y buscamos nuestra satisfacción y nuestra esperanza en cosas que no llenan, no colman, Señor, vos nos traes de vuelta hacia vos, Señor, hacia tu palabra, y nos mostrás estas verdades hermosas, Señor. Por favor, Señor, te pedimos que podamos recurrir a esta fuente inagotable, Señor, que es nuestro Salvador Cristo Jesús, de manera continua, Señor. Ayúdanos, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén.